Bueno, llegó el momento de predicar la palabra del Señor, de hablar del libro de Romanos. Espero que estén bien allí del otro lado, sean bienvenidos y espero que el día de hoy ustedes puedan llevarse en el corazón la clara idea de que necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Esto es de lo que Pablo nos viene hablando. Y esto es lo que Pablo busca y lo que viene buscando a partir del capítulo 1, versículo 18 hasta ahora. Y es dar motivos en su carta para que aquellos que le escuchan, aquellos que lo leen, entiendan de la profunda necesidad que todos tenemos del Señor Jesucristo. Y en el último capítulo, en los últimos versículos, Pablo atacó los argumentos, especialmente del pueblo judío, para justificarse delante de Dios, pensando que ellos ya tenían lo que les hacía falta para ser justificados el día en que el Señor le pida cuentas al mundo de sus actos. ¿Se acuerdan? Pablo viene diciéndoles a los judíos que el hecho de ser judíos y el hecho de estar circuncidados físicamente no les va a evitar pasar por el juicio de Dios y que ellos no son mejores ni son inocentes delante del Padre porque ellos hacen las mismas cosas que hacen los no judíos, ¿sí? O sea, pecan delante de Dios, transgreden las leyes de Dios. Incluso enseñándolas, ellos mismos las rompen. Entonces Pablo dice, ustedes tienen que entender algo. El evangelio para ustedes es vital porque son igual de pecadores que el resto del mundo. Y esto es lo que Pablo busca, convencer a quienes le oyen de la necesidad de Cristo. Y esto es lo que esperamos, ¿no? Que vos también te des cuenta de esa necesidad. Tenés una necesidad que está por encima de todas las demás. Porque tal vez hoy vos estés escuchando la prédica diciendo, pastor, usted no sabe cuánto me falta en lo económico, en lo financiero, cuánta falta me hace que el Señor me bendiga en esa área. O cuánto me falta en la salud, pastor, estoy enfermo y yo necesito que el Señor me sane. O cuánta falta hace que el Señor sane mi familia y ordene las relaciones con mis familiares, con mi esposa, con mis hijos, porque está todo patas para arriba y yo necesito que el Señor haga un milagro en esto. Y seguramente esas necesidades son reales, pero yo quiero decirte que tu mayor necesidad, la conozcas o no, es la de Cristo. Conocer al Hijo de Dios, a quien Dios envió a morir en la cruz en tu lugar a causa de tu pecado. Porque sea que las necesidades que tenés aquí en la tierra se cubran o no, vos un día vas a presentarte delante del trono y delante del tribunal de Dios para dar cuenta de tus actos. Y allí se va a definir tu eternidad. Y digo, allí se va a definir para que lo entiendas, porque en realidad todos nosotros vamos a partir a la eternidad con justamente nuestro destino eterno ya definido. Si hemos creído en el Evangelio y si hemos creído en el Señor Jesucristo y si le hemos aceptado como Señor y Salvador, nuestro destino eterno ya va a estar definido, lleno de salvación. Y allí nos espera la herencia y todo aquello que el Señor le promete a los que le han creído. Y si hemos rechazado el Evangelio, si hemos oído el Evangelio y lo hemos rechazado, también nos espera la condenación, porque nuestros pecados van a seguir estando allí, ¿no? Pendientes de pago. Entonces, lo que quiero decirte es que si vos entendés que esto es así, vas a comprender que por encima de cualquier otra necesidad, el Evangelio es tu primer necesidad, porque va a definir tu eternidad. Y nadie puede estar feliz teniendo todo cubierto aquí con una deuda tan grande, ¿no? Pendiente, en la cuenta. Una deuda que un día va a ser cobrada. Nadie.
Tampoco nadie es del todo infeliz cuando aquí tiene un montón de necesidades, pero sabe que le espera la vida eterna. ¿Te das cuenta, no? Yo puedo disfrutar, aunque aquí me falten cosas, sabiendo que Dios me ha salvado. Pero no puedo, jamás voy a poder ser totalmente feliz sabiendo que el día en que me muera hay una deuda que me espera y que voy a tener que pagar. Y esto es lo que Pablo le quiere decir a ellos. El apóstol no está tratando de denigrar al judío y de decirle ustedes son una manga de farsantes y todo lo de ustedes no sirve para nada. Al contrario, él lo que quiere es conducirlos a la salvación. Pablo lo que quiere es ayudarles porque les ama, porque él mismo es judío. Y muchas veces ha dicho, yo quisiera que los de mi nación se salven, daría cualquier cosa por eso. Pero la mejor manera que tiene Pablo de contribuir a la salvación de su pueblo es diciéndoles la verdad y nosotros necesitamos oír la verdad el día de hoy. Ahora, fíjense que en este pasaje que vamos a leer hoy, Romanos 3, del 1 al 8, este es nuestro pasaje, vamos a encontrar la oposición de ese pueblo judío disfrazada de interés en el tema. ¿Cómo es esto? Ahora te lo voy a explicar. Vieron que hay veces que nosotros no rechazamos el evangelio, no rechazamos lo que se nos intenta enseñar de forma directa, como diciendo, mire, esto que usted me dice no me interesa. Esto que usted quiere que yo entienda, no lo voy a entender, no lo quiero entender, así que vaya a hablarle a otro. Váyale a hablar a otro, no sé si está bien dicho, vaya con su mensaje a otro lado, vaya a predicarle a quien sí esté interesado, a quien sí crea necesitar lo que usted ofrece, yo no lo quiero. Normalmente nosotros no encontramos ese tipo de rechazo, pero sí el tipo de rechazo encubierto en interés en aquello que estamos diciendo. Y te lo voy a explicar, pero para eso, primero vamos a leer el pasaje, ¿sí? Romanos 3, 1, vamos a leer hasta el 8, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bueno, vamos a explicar esto, porque este es un pasaje complicado, ¿sí? Complicado de alguna forma, pero me gustaría que entendamos qué es lo que está escribiendo Pablo acá y por qué dice todas estas cosas que parece que se contradicen entre sí. Amén. Pero bueno, por supuesto, antes vamos a buscar la guía del Señor, vamos a buscar la dirección del Señor. Amén, oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí nos presentamos nosotros delante de tu presencia con el deseo de entender, con el deseo de aprender, con el deseo de recibir aquello que nos quieres dar. Nuestra enorme necesidad, solo Cristo la puede cubrir. Solo Cristo la puede saldar, Señor. Nuestra deuda, solo Él la pudo pagar. Y hoy queremos entender esa necesidad para ir corriendo a la cruz, postrarnos delante de tus pies y decirte que te necesitamos y que te recibimos en el corazón
como nuestro único Salvador. Señor, hoy estamos dispuestos a abandonar toda rebelión, a abandonar toda obstinación y a volvernos con un corazón dócil a tu presencia para que tú nos toques. En el nombre de Jesucristo, aquí estamos. Enséñanos, Señor. Amén, amén, amén. Vieron que hay veces que cuando uno intenta explicarle algo a otro, ese otro no rechaza directamente lo que yo trato de enseñarle, pero sí comienza a hacer preguntas que nada tienen que ver con el tema y que pretenden desviar la atención de lo que estamos diciendo. Y esto nos ha pasado muchas veces. Y es lo que Pablo aquí nos empieza a decir. Que hay preguntas que pueden aparecer que en realidad no son relevantes ni responden a la cuestión, ni tampoco buscan la verdad, sino que simplemente están intentando colocar obstáculos a la verdad que intenta ser enseñada. Y esto le hemos llamado las preguntas de la rebelión. Yo muchas veces les he dicho que hay muchas de las preguntas que nosotros hacemos que no responden a una duda sincera, sino a la oposición que nace en el corazón sobre aquello que estamos oyendo. Y esto muchas veces, ¿no?, lo hemos visto y nosotros mismos lo hemos hecho, ¿no? Porque uno tampoco puede decir, yo siempre quise que me enseñen. No, a veces uno también se resiste a la enseñanza y empieza a tratar de entorpecer esa enseñanza para que esa enseñanza no me entre. ¿Por qué? Porque si me está diciendo Pablo que yo soy pecador, que hay un juicio que enfrentar y que aquellas cosas en las que yo confiaba no sirven para nada, me hace sentir mal. Y como me hace sentir mal, yo le voy a hacer algunas preguntitas a ver si me las puede responder y deja de acusarme como me está acusando. Y entonces la primera pregunta que este supuesto judío le va a hacer a Pablo es la siguiente. Bueno, entonces Pablo, a ver, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Para qué sirve la circuncisión? O sea, ¿todo esto fue de gusto? Todo esto, ¿no?, que lo expresa la historia del pueblo de Israel, que lo cuenta el Antiguo Testamento, ¿vos decís que no sirve para nada? Y esa es la primera cosa que ellos preguntan. Ahora, esta no es una mala pregunta, aunque en realidad no ayuda a aclarar nada sobre lo que Pablo intenta decirles, pero es una pregunta que puede ser respondida. Y a partir del capítulo 9, Pablo va a volver a retomar todo esto para tratar de responderlo. Pero en principio, esta pregunta es una pregunta que puede ser interesante. ¿Por qué? Porque es verdad, ¿no? Hay una historia en el pueblo de Israel y ellos han recibido estas exigencias de parte del Señor. El otro día decíamos que la circuncisión era la señal del pacto. Entonces, no es que es de gusto la circuncisión, pero Pablo les acaba de decir que esa circuncisión no los hace mejores ni los justifica, la circuncisión física. Pero ellos lo preguntan, bueno, entonces, ¿esto no sirve? ¿Esto no es útil? ¿Cómo explicamos ahora que Dios antes nos pidió circuncidarnos? ¿Cómo explicamos que hemos, ¿no?, generación tras generación circuncidado a nuestros hijos por pedido expreso del Señor? Esto no se le ocurrió a Abraham. Esto fue algo que Dios le propuso a Abraham y nosotros lo hemos aprendido de Abraham. Entonces, ¿nos sirve ser judío? ¿Nos sirve el templo? ¿Nos sirve la ley, los sacrificios, la historia, los profetas? ¿No tienen valor, Pablo? Primera pregunta, ¿no? Ellos van a hacer 4 preguntas y esta es la primera. La segunda pregunta es, ¿no? Ahora, ¿y qué si algunos de ellos, está hablando de los, ¿no?, de los israelitas del pasado, han sido incrédulos? Algunos de los que no están en la familia fueron incrédulos. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Segunda pregunta es,
O sea, vos nos estás diciendo que todo aquello que Dios nos dijo de que éramos su pueblo especial, su pueblo escogido, de que Él iba a hacer un pacto con nosotros, que iba a bendecir al mundo en base de nuestra bendición, ¿no? ¿Qué es lo que le decía Dios a Abraham? Yo te bendeciré y serás bendición. Todo eso que Dios le dijo a Abraham y a nuestros antepasados. Ahora ya no corre porque algunos de nosotros hemos sido incrédulos. O sea, ¿la fidelidad de Dios depende de nuestra fidelidad entonces, Pablo? Y acá ya empiezan a meterse ellos en un terreno un poquito más escabroso, porque vamos a ver que a medida que avanzan ellos en sus preguntas, pasan de una pregunta relativamente lógica y una pregunta relativamente útil que puede ser respondida a preguntas que son totalmente irreverentes y totalmente perversas. La primera pregunta, esto de si sirve la circuncisión o si sirve ser judío, no es una mala pregunta. Y Pablo las va a responder, pero me gustaría que primero miremos las preguntas antes de ver las respuestas. Para que nos demos cuenta, y en esto quiero hacer foco, como nosotros en realidad no estamos decididos a conocer y estamos dispuestos a encontrar la verdad, sino lo único que queremos hacer es detener lo que Pablo nos está tratando de decir. Queremos que él deje de hablar y para eso le vamos a hacer preguntitas que queremos que nos responda antes de escuchar lo que nos quiere decir. Segunda pregunta es, o sea, ¿Dios no va a ser fiel a sus promesas porque nosotros no hemos cumplido nuestra parte? Dios, o sea, responde según si nosotros respondemos. O sea, en definitiva, esto es más un negocio que algo que expresa la fidelidad de Dios. ¿Es así, Pablo? O sea, ¿Dios va a condenar a aquellos que dijo que antes iba a salvar? ¿Cómo es el tema? Segunda pregunta. Tercera pregunta, y acá se ponen más picantes, para decir así, incluso se ponen más necios, porque si Pablo se anima a responder esas dos primeras preguntas, bueno, entonces vamos a ir vamos a hablar en serio, Pablo, a ver. Y es lo que le dicen, ¿no? Y si nuestra injusticia, versículo 5, ¿no? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. O sea, lo que ellos están diciendo es esto. Pablo, si en definitiva el haber sido injustos hizo que el diamante del Evangelio y la salvación de Dios y las promesas de Dios brillen en medio de esa oscuridad, ¿Dios no debería premiarnos más que castigarnos? ¿No estamos ayudando a la causa en definitiva? Si Dios se quiere mostrar al mundo, ¿qué mejor ejemplo que nosotros? Nos portamos un poquito mal y el Señor nos va a salvar y eso lo va a hacer grande a Él. Entonces, ¿qué nos va a castigar por haberle ayudado? ¿O no le estamos ayudando? Le estamos ayudando a que se muestre más amoroso de lo que podría mostrarse si fuéramos buena gente. Porque como Dios no va a amar a los buenos, pero si somos malos, el Señor podría demostrar su gran amor con los injustos. ¿O no, Pablo? Y esta es ya una pregunta totalmente ilógica, totalmente sin sentido y con un grado vamos a decir, de irrespeto o de falta de respeto, si quieren decirlo así, muy grande, ¿no? Muy grande. Ya estamos diciendo que en definitiva nosotros, en vez de ser enemigos de Dios, somos justamente los que lo ayudamos a llevar adelante sus planes en el mundo. Y la última pregunta, que es una pregunta que Pablo ni siquiera va a responder, ya va, ¿no? como a romper el discurso de Pablo, porque es una pregunta que casi expresa una mente totalmente reprobada. Y ellos dicen, y si por mi mentira, versículo 7, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir? Y acá aclara Pablo, ¿no?
como se nos calumnia y algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Por qué no decir hagamos males para que vengan bienes? O sea, Pablo, a nosotros nos parece que, es más, deberíamos seguir pecando. Deberíamos seguir pecando porque, en definitiva, esto hace que el Señor sea más glorificado al comparar su verdad con nuestra mentira. A Dios le conviene que seamos pecadores, Pablo. O sea, ellos comienzan tratando de defender su posición de judío, ¿no? Para decir, bueno, Pablo, nosotros somos judíos, estamos circuncidados, conocemos todo esto, tenemos las promesas de Dios, pero aparte, nuestro pecado, más que, vamos a decir, estar en contra de los planes de Dios, está a favor. Así que sigamos en este camino, viejo. ¿Tan grave es lo que me estás diciendo? Tanto juicio de Dios. Bueno, si tenemos todo no todo a favor. ¿Se dan cuenta, no? Empezamos como gente espiritual que intenta, ¿no?, acercarse a Dios, intenta conocer, y terminamos en el pasto totalmente, en el barro, diciendo, bueno, si en definitiva estamos ayudando al Señor pecando, ¿no? Pecando, estamos ayudando a Dios. Y esto es lo que ellos plantean. Ahora, fíjense que estas preguntas en realidad no están buscando el conocimiento, la verdad. O ellos no están diciéndole a Pablo, mirá, Pablo, respóndenos esto, porque de verdad queremos creer en el Señor. No, ellos lo único que hacen es levantar un muro de protección para decirle, mirá, no te acerques más. No sigas adelante diciéndonos lo que nos decís. Y esto nosotros lo hacemos de muchas maneras. ¿Vieron? Cuando uno quiere hablarle del Señor o del Evangelio a las personas a veces salen con preguntas, ¿no?, ilógicas, que no tienen nada que ver con lo que estamos diciendo, pero que aparentemente ellos hacen expresando su interés. Por ejemplo, a ver, pastor, yo sé que usted me está hablando del pecado, pero ¿cómo el Señor hizo para que convivan los hombres con los dinosaurios? Respóndame, porque esta es una pregunta que yo siempre tuve, y yo ya lo voy a escuchar con lo de usted, pero ¿cómo hizo Dios al mundo? ¿Qué estaba haciendo antes de crear el mundo? ¿De dónde salió la mujer de Caín? Porque no dice la Biblia, ¿vio? Los gigantes, esos gigantes. ¿Cómo hizo Dios para crear los gigantes? ¿Y los ovnis? ¿Existen los ovnis, pastor? ¿Será que el Señor tendrá algún plan de salvación para los extraterrestres? Bueno, todas esas tonteras, ¿no?, que nosotros preguntamos no sirven para ayudarnos a conocer al Señor. Simplemente son preguntas que expresan la oposición del corazón al mensaje que nos es predicado. Algunos hacen preguntas como un poquito más sutiles o vamos a decir, más orientadas al tema, pero que en realidad les justifican y no les ayudan a entender cuál es el problema verdaderamente. Por ejemplo, cuando estamos hablando con un matrimonio, el hombre dice, ¿y qué hago yo, no? Si mi mujer me desobedece, ¿no tengo que corregirla? Y ese tipo de preguntitas tontas, para decirlo así, no nos ayudan a avanzar en nuestra relación matrimonial. Y pastor, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Y yo cómo debiera hacer esto? ¿No? Y uno le habla del pecado, y bueno, pero entonces, ¿cómo hay que agradar al Señor? ¿Qué el Señor quiere de mí? ¿No? Entonces esas cosas, preguntas que en realidad no están buscando la verdad, sino la oposición a la verdad. ¿Te das cuenta? Hoy tenemos que dejar de entorpecer el Evangelio para permitir que el Evangelio nos toque, nos impacte. Y recuerden que el Evangelio es una muy buena noticia, porque justamente el Evangelio es una buena noticia, pero que empieza con una mala noticia. Y la mala noticia es que por ser pecadores estamos condenados. Y si el Señor viniera hoy y nosotros no le recibimos llenos de fe, lo único que hay para nosotros
de aquí a la eternidad es condenación. Esa es la mala noticia. Ahora, la buena noticia es que el Señor no quiere condenarnos, Dios no quiere condenarnos y por eso envió a su Hijo para que Él reciba el castigo que nosotros merecíamos en nuestro lugar y entonces otorgarnos salvación. Y que solo por la fe nosotros podemos recibir esto. Esa buena noticia tiene sentido por la mala que tenemos que conocer antes. ¿Te das cuenta? Porque sin la mala noticia, la buena noticia del Evangelio no es tan buena. Porque sí, bueno, el Señor quiere salvarme, pero ¿cómo no me va a salvar si yo soy Miguelito? ¿Me va a salvar el Señor a mí o no? Somos judíos, circuncidados, tenemos las promesas de Dios, incluso más, con nuestro pecado le ayudamos a hacer el trabajito mejor. Por favor, tenemos que salir de ahí, porque esta actitud no sirve. Porque, a ver, hermanos, a veces uno quiere que el Señor nos explique aquellas cosas que solo su mente perfecta puede comprender. Cómo creó el mundo, cómo hizo esto. ¿Vieron esos misterios que hay muchos de ellos que no vamos a entender? Que en realidad no son sencillos de explicar. Hay muchas cosas así que nosotros no vamos a llegar a conocer aquí completamente. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Cómo Dios hizo el mundo, cómo Él es uno pero tres personas. Y hay cosas que podemos entender, pero en su totalidad esto no lo vamos a entender. Ahora, hay algo que es muy sencillo y muy simple y muy entendible, ¿no? Para vos y para mí. Y es que somos pecadores. Y esto es sumamente entendible porque nosotros conocemos nuestro pecado. O sea, no tiene que venir un ángel del cielo ni hacerse presente el Espíritu Santo para darnos a conocer algo que vos sabés y que yo sé. Y es que nos mandamos todas las macanas que podemos y más. Y que esas macanas no pueden quedar así como, ¿no?, en el tintero. Que las ofensas que nosotros cometemos día tras día no van a quedar impunes. Hay que responder por ellas. ¿O no? El que roba, ¿vieron? El que roba anda siempre perseguido. ¿Saben por qué? Porque siempre tiene la sensación de que lo van a venir a buscar por eso que robó. El delincuente anda perseguido todo el tiempo. Por eso ustedes los ven que se esconden, andan con gorritas, con capuchas. Por supuesto, no todos los que andan con gorrita y capucha son delincuentes, pero normalmente los delincuentes andan así escondidos. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque se sienten perseguidos. Ellos están conscientes de su pecado y saben que en cualquier momento alguien puede caer a agarrarlos, a atraparlos por lo que hicieron. Bueno, nosotros parece que nunca nos damos cuenta de eso. Ahora, en realidad sí lo sabemos. Y por eso la culpa aparece en el corazón. Y cuando escuchamos a Pablo decir, ¿no?, que hay un Dios que va a pedir cuentas, nos agarra, ¿no?, el tembladero de pera, decía un pastor que yo tenía, ¿no? Nos tiembla todo y entonces queremos dejar de oír a esa persona que nos está hablando del juicio. A nosotros nos gustan los pastores que nos hablan del amor. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y yo digo, ¡ay, qué lindo, pastor! Hábleme de las bendiciones de Dios. Hábleme del amor de Dios. Claro. Yo no quiero que me hablen del juicio porque ya me siento culpable yo por lo que hago. Si encima la Biblia me hace sentir más culpable, ¿a dónde voy a terminar? Y entonces empezamos a preguntar pavadas para no oír lo que en realidad nos va a sanar. Porque, hermanos, la sanidad comienza cuando vos te das cuenta de que estás enfermo. Está bien, ¿no? Y nadie va al médico y oye un mal pronóstico acerca de su salud y recibe un tratamiento que le dice usted tiene que tomar este remedio para sanarse de eso que le pasa y empieza a preguntar, bueno, pero a ver, señor médico,
¿por qué no me explica cómo está compuesto este remedio? ¿Cuáles son los químicos, las cositas que tiene adentro, a ver si me lo tomo o no me lo tomo? No, cuando vos te enteraste que estás enfermo y te dicen esto te puede sanar, te lo tragás, así como viene. ¿Está bien o no? Nadie hace preguntas cuando entiende su necesidad. Simplemente hace caso. Pero cuando yo no estoy consciente de que necesito salvación, empiezo a cuestionar a Dios de por qué me quiere salvar si yo no necesito esa salvación. Si yo no soy tan malo. Y en realidad sí lo soy. Y Pablo va a responder rápidamente a estas preguntas. Ellos le habían dicho, la circuncisión no sirve, el ser judío no sirve. Y Pablo le dice, sí, claro, en muchas maneras. Versículo 2. ¿Por qué? Porque primero a ustedes les fue confiada la palabra de Dios. ¿Sirve ser judío? Claro que sí, si ustedes fueron los primeros que recibieron la enseñanza del Señor. Eso los hace especiales, eso les da una ventaja, ciertamente se las da. Pero eso no quiere decir que cuando lleguen delante del Señor, el Señor los va a tratar a ustedes de otra forma que al que no recibió esa enseñanza. Es más, la verdad, ustedes van a tener más responsabilidades delante de Dios por responder a eso que recibieron que los que no recibieron esa palabra. O sea, ¿sirve ser judío? Claro que sirve. Y sí, sirve. Ahora, solo el ser judío no te ayuda. Pablo ya lo explicó esto. Si ustedes tienen la palabra de Dios pero no la cumplen, ¿y para qué sirve tenerla? Entonces, primera pregunta. Segunda pregunta. Nuestra infidelidad, o sea, nuestra desobediencia, ¿hace que Dios no cumpla sus promesas? O sea, el Señor dijo que nos iba a salvar. Ahora, nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer. Pero el Señor ahora no va a respetar aquello que dijo que iba a hacer. O sea, Dios va a ser infiel porque nosotros somos infieles. Y Pablo dice, de ninguna manera, versículo 4. Antes, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. O sea, el mentiroso sos vos. Dios siempre va a cumplir lo que prometió. Dios cumple sus promesas. Ahora, Dios también cumple sus amenazas. Y el Señor dijo a quién va a salvar y a quién va a castigar. Y eso también lo va a cumplir, ¿ah? ¿O no leyeron ustedes? Porque ustedes se quedan con las promesas que lo favorecen, pero nunca se atreven a leer aquellas promesas que Dios hace para con las personas que lo dejan. Y por ejemplo, Deuteronomio 28 contiene estas dos cosas. Las promesas, ¿no? Y las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Ustedes se quedan solo con las bendiciones, ¿no? Pero el Señor va a cumplir, claro que va a cumplir. Es más, Pablo aquí cita a David, ¿no? En el Salmo 51, porque dice, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y en este versículo, ¿no? La otra parte del versículo, porque esta es la mitad del versículo, en la otra parte David dice, ¿no? Solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y entonces dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Lo que David le dice a Dios es, Señor, tú dices la verdad, no cuando me prometes salvación, sino cuando señalas mi pecado. Ahí estás diciendo la verdad. Y Pablo le dice, Dios dice la verdad. Dios no va a ser injusto porque ustedes sean injustos. Y lo que Dios dice es que ustedes le deben. Y ser judíos no les sirve para pagar la deuda. ¿Está bien, no? Y esta es la segunda respuesta a la segunda pregunta. Y va a haber una respuesta más de Pablo a la tercera pregunta. Ya dijimos que la cuarta, por ser totalmente irreverente y totalmente perversa, no la va a responder. Pero esta tercera pregunta, cuando ellos dicen, bueno, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Al final de cuentas, el Evangelio ha brillado por nuestra maldad. ¿Qué diremos? ¿Dios será injusto si castiga entonces? Y Pablo,
cuando escribe dice, hablo como hombre. Ojo, que esto es el pensamiento de un ser humano, no el mío. Aclara, ¿no? Este es el pensamiento de un hombre opositor, no el mío. Pero va a responder en ninguna manera. De modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Porque, a ver, lo que ellos quieren es que Pablo, en definitiva, diga que Dios a ellos no los va a juzgar porque lo han ayudado con su pecado a que su justicia, la justicia de Dios, resalte a ellos. Pero Pablo les dice, bueno, pero si esto que ustedes dicen fuera así, entonces tampoco Dios tendría que juzgar al resto del mundo, porque ellos también son injustos y hacen que la justicia de Dios resalte. Y esto es algo que el judío no iba a aceptar, porque el judío decía, no, a nosotros sí nos tiene que justificar Dios, pero a los demás no, a ellos sí que los condene por la misma injusticia que nosotros tenemos. O sea, a nosotros el Señor nos debiera medir con otra vara, no con la misma. Y de esto ya hemos hablado, de que yo no puedo esperar que Dios me mida a mí con una vara más blanda con la que yo mido al mundo. ¿Se dan cuenta de eso? Y Pablo dice, no, Dios va a juzgar al mundo. Bueno, a ustedes también. Si a ellos Dios los va a juzgar por injustos, ¿por qué piensan ustedes que la injusticia de ustedes va a ser tomada como una contribución a la causa del Evangelio? No va a ser así. Y la última pregunta, ¿no? Cuando ellos dicen, bueno, pero entonces, si por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, por mi mentira, ¿no? ¿Por qué soy juzgado? ¿Por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Y Pablo dice, esa gente que pregunta esas cosas tendría que ser condenada ya mismo. Por necio, por malo, porque no solo es pecador, sino se hace el vivo como pecador. O sea, está bien, ¿no? Encima que está camino a la condenación, se quiere hacer el canchero, pero tendrían que darle el palo ya. La otra vez escuchaba que decían que San Agustín, frente a alguien que preguntó qué estaba haciendo Dios antes de hacer el mundo, al final de cuentas. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Estaba jugando con algo? ¿Estaba haciendo otros mundos? Y San Agustín le respondió, no, estaba haciendo el infierno para echar en él a los que preguntan esas cosas. ¿Está bien, no? O sea, cállate la boca, porque en cualquier momento te la van a dar. Por ser irreverente y por ser un pavo que pregunta pavadas. Porque, hermanos, no se puede responder todo. Nosotros hemos visto a mucha gente así y hemos tenido cerca nuestro personas que les gustaba la pregunta de la rebelión, que hacían esas preguntas que no sirven para acercarnos a Dios, sino que lo único que hacen es entorpecer aquello que el Señor nos quiere mostrar. Si vos hoy permitís que el Evangelio te muestre tu pecado, también en el mismo Evangelio vas a encontrar la solución a ese pecado y vas a encontrar a Cristo allí ofreciéndote salvación, porque sos pecador. Pero si no permitís que el Evangelio te muestre el pecado, tampoco vas a encontrar la salvación que contiene y un día vas a tener que enfrentarte a ese Dios que pasaste toda la vida rechazando, pero que te está esperando al final del camino. Y te vas a enfrentar a Él sin ningún tipo de arma, sin ningún tipo de claridad, sin ningún tipo de revelación en el corazón de cómo podías llegar a resolver el problema que tenés delante de Él. El Evangelio te dice cómo, y es lo que Pablo quiere. Quiere que ellos entiendan el pecado para ahora sí decirles cómo Dios resolvió el problema. Pero siguen haciéndose los pavos diciendo, bueno, Pablo, pero no es tan grave, hermano. No es tanto problema nos vamos a hacer, tanta historia, si hasta el pecado nuestro ayuda al Señor. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Es difícil cuando nos colocamos ahí, ¿no? Como vaca empantanada, que no queremos movernos. ¿Quién puede mover a alguien que está convencido de que no necesita a Dios? Hermanos, el Señor
todos los días renueva su misericordia y su fidelidad. Y la Escritura dice con mucha claridad que hoy es el día de salvación. Pero si yo dejo pasar la oportunidad, no sé si va a haber un mañana en el que yo vuelva a escuchar el mensaje de salvación. Tengo que responder hoy. Y para eso tengo que abandonar las preguntas de la rebelión que no me ayudan a conocer a Cristo, sino que lo único que hacen es, ¿no?, embarrar la cancha y hacer que el mensaje del Evangelio cada vez sea más confuso para mí. Así que hoy vengamos al Señor y digamos: Señor, ya no quiero preguntar más. No quiero preguntar más cosas que me alejan más que acercarme, que me entorpecen el camino más que ayudarme. No quiero más. Quiero aceptar lo que tú me dices porque entiendo mi necesidad y mi necesidad es de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, nosotros hoy nos rendimos, nos humillamos y nos postramos. Señor, hoy tenemos que reconocer que mucho tiempo, o por mucho tiempo hemos vivido oponiéndonos a reconocer que te necesitábamos, que éramos pecadores y que estábamos perdidos. Todos nosotros hemos querido encontrar en nosotros mismos motivos para sentirnos amados y aceptados. Y nos ha costado mucho aceptar la realidad de nuestro pecado. Nuestra rebelión a tu verdad ha sido tal que hemos tratado de embarrar todo el camino para no llegar a donde debíamos llegar, llenos de verdad y llenos de humillación. Pero hoy, Señor, derriba la rebelión y las preguntas que la rebelión hace para detener la verdad de Dios. Y que venga, Señor, hoy la aceptación de tus palabras, Señor, la aceptación de tu enseñanza, la aceptación de lo que tú nos dices. Señor, que esas preguntas tampoco nazcan en la mente, oponiéndonos a aquello que oímos, aún sin hablarlas, Señor. Que, Señor, nosotros hoy podamos ser dóciles y nos dejemos llevar por tu Espíritu Santo para que el Evangelio nos salve, nos justifique y podamos conocer a Cristo, quien es nuestro Salvador y a quien necesitamos tanto. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, Padre. Gracias por tu palabra y por habernos alcanzado con ella el día de hoy. Amén, amén, amén.